Hola a todos. En el marco de estas reuniones que estamos haciendo internas en el CESGA, todos los viernes de mes, al horario 12, pues el Departamento de Aplicaciones propuso presentar el trabajo que está haciendo este chico llamado Alejandro Macali, que es un graduado en física, que está haciendo en este instante el máster de física, las reglas de la vida. Pues estuvo trabajando aquí, haciendo las prácticas, trabajando en el algoritmo de SOR y haciendo pues unos experimentinos basado en aproximaciones, y bueno, también estoy implementando una especie de operador unitario de SOR en nuestro lenguaje con el QLM para utilizar en la máquina que tenemos aquí de datos de simulador de ordenadores cuánticos. Entonces, bueno, a mí me gustó bastante el trabajo, la verdad. Tiene unos resultados que son súper chulos, o a mí me lo parecen por lo menos, y bueno, pues yo creo que da una línea interesante de investigación en un futuro. No sé después tampoco hasta qué punto se podrá desarrollar, pero bueno, a mí sí que me parece súper chulo el trabajo. Y eso, pues bueno, pues dejo sin más dilación con Alejandro, que os presente aquí todo su trabajo. ¿Vale? Venga, de todo tuyo, Alejandro. Vale, básicamente lo que vengo a explicar hoy viene a ser el algoritmo de Shor y cómo algunas aproximaciones pueden hacerle cosas. Vale, básicamente vamos a plantear este tema de la siguiente forma. Primero vamos a ver los algoritmos, o sea, los fundamentos del propio algoritmo, y después de esto vamos a ver cuál es su implementación en 2n más 3 qubits, lo cual es interesante porque gasta menos qubits que otras implementaciones. Después iremos a nuestra aproximación en la QFT y en la puerta AD, que ya lo entenderemos posteriormente, y veremos cómo esto afecta a los resultados que nos da nuestro algoritmo. Lo primero que tenemos que decir es, vale, ¿para qué estamos estudiando esto? ¿Por qué lo estamos mirando? Básicamente, este algoritmo lo que nos permite es factorizar números primos. Y claro, la base de la seguridad informática actual pues viene a ser el algoritmo RSA, que se basa precisamente en coger dos números primos y multiplicarlos. Y que la única forma de romperlos sería consiguiendo esos dos números primos. Pero claro, ningún algoritmo clásico que conozcamos lo hace en un tiempo razonable. Pero este algoritmo, el algoritmo de Shor, pues resulta que sí que es capaz de hacerlo. Entonces, por eso es interesante mirarlo. Entonces, este algoritmo tiene estas partes y este procedimiento, que es, básicamente, tenemos un número n, que es producto de dos números primos, p y q, distintos. Entonces, lo primero que hacemos es escoger un a que sea aleatorio entre 2 y n-1. Y hacemos el máximo común divisor entre ese a y n. Entonces, claro, si es distinto de 1, pues ya hemos obtenido uno de los dos primos. Entonces, ahí ya habríamos acabado. Pero, si no es distinto de 1, o sea, si es 1, entonces tendremos que pasar a la siguiente parte, que es la parte cuántica, que es la que simplemente consiste en obtener el periodo de una función f de x igual a elevado a x módulo n. Este principio se podría hacer de forma clásica, pero es muy costoso computacionalmente. Entonces, por eso vamos a usar un método que sea cuántico. Y la siguiente parte, pues viene a ser, si este periodo R es impar, tenemos que volver a empezar y escoger otro A. Y en el caso de que sí que sea par, pues entonces tendremos que si A elevado a R medios es igual a menos 1 módulo N, pues tenemos que volver a empezar también. Pero si todo esto lo llegamos a superar, uno de estos dos números, el máximo común divisor de A elevado a R medios más 1 o menos 1 con N, uno de estos dos va a ser un factor no trivial de N, y por tanto uno de los números que estamos buscando. Al menos uno, puede ser los dos. Entonces, tenemos una parte clásica, que podemos hacer bien, otra parte clásica, que también podemos hacer bien, y después está esta parte, que es mejor hacerla de forma cuántica, y ahí es donde viene el interés en lo que vamos a hacer. Claro, ¿en qué se basa todo esto? Todo esto se basa, en la parte cuántica, en coger un operador U y aplicarlo sobre
el vector 1. 1 en su forma binaria con n qubits. Y claro, este operador u es el que pasa de x a a, o sea, a por x módulo n. Entonces, claro, si cogemos, por ejemplo, a igual a 7 y n igual a 35, vamos a tener una secuencia de este estilo. Si aplicamos el operador una vez, tenemos 3. Si lo aplicamos 2, tenemos 9. Si lo aplicamos 3, tenemos 27. Hasta que lleguemos a su periodo. Aplicándolo r veces, vamos a volver a obtener el 1 con el que empezamos. Entonces, obviamente, si cogemos toda esta lista y la sumamos, pues al aplicarle esto, vamos a volver a obtener la misma lista. Por tanto, la suma de toda esta secuencia es un autovector. Pero claro, no nos da demasiada información, así que vamos a construir otro autovector, que va a ser coger los elementos de esta lista y a cada uno darle una fase de esta forma. Y después sumarlos. Esto también va a ser un autovector, pero nos va a dar un autovalor distinto de 1, que va a ser una fase. Y curiosamente, si cogemos toda la suma de estos autovectores y los sumamos, pues resulta que nos da el 1. Entonces, claro, si medimos el 1, vamos a medir todos estos autovectores. Y si medimos todos estos autovectores, vamos a obtener todas las posibles fases salidas de esto de aquí. Entonces, lo que vamos a necesitar es este operador y tenemos que construirlo de alguna forma. Vale. Claro, en un ordenador cuántico esto es simplemente mirar todo a la vez, pero en uno clásico sería algo muchísimo más lento. Y claro, los autovalores que tenemos son exponencial de i multiplicado por algo. Entonces lo que queremos realmente es qué es ese algo, por lo que tenemos que sacar estas fases. Y eso lo haremos con una Quantum Phase Estimation, con QFT, que es Quantum Fourier Transformation, clásica. Aunque también se puede hacer de otras formas, como iterativas o con otras metodologías que sean menos costosas, porque aquí ya se ve que tenemos un montonazo de cosas que hacer. Entonces, bueno, hay otras aproximaciones, pero esas no caen directamente en lo que queremos mostrar ahora. Lo único importante es que aquí tenemos una transformada cuántica de Fourier inversa para obtener las fases que van a salir aquí, como un número en binario. Entonces, vale, tenemos que implementar esa puerta 1. Es lo que necesitamos para hacer nuestra medición y para después obtener nuestra R. Entonces vamos a usar una implementación con 2n más 3 qubits basada en este paper que tiene la ventaja de que está usando menos qubits que otras aproximaciones, que algunas usan 7n o cosas del estilo. Entonces, esta se basa en empezar con una puerta A, la cual meteremos dentro de una puerta A módulo n, y esa a su vez meteremos dentro de una puerta C-mult módulo n, que nos van a permitir crear nuestra puerta de Shor U. Empezando por la puerta A, lo que recibe esta puerta es la transformada cuántica de Fourier de un número B en binario y devuelve la transformada cuántica de Fourier de un número A más B también en binario. Y, en principio, su definición viene a ser esta, siendo este el número A en binario. Y estos son unas puertas controladas de fase de este estilo. Y cuanto más grande sea el número que hay aquí, pues más pequeña es la fase. La cuestión es que se puede implementar de otra forma, sin tener que usar todas estas arcillas, y es como lo hemos hecho, es simplemente con un if, en vez de con esto. Ahora bien, ahora vamos a tener la puerta A módulo n, que tiene en su interior la puerta que acabamos de ver. Esta puerta recibe la transformada cuántica de Fourier de un número B y devuelve la transformada cuántica de Fourier de un número A más B módulo n.
Aquí debería haber un paréntesis para todo esto. Y claro, ¿en qué se basa esto? Se basa en que tenemos el número, le sumamos a, después le restamos n, y claro, aquí puede pasar que n sea mayor que a más b. Entonces lo que vamos a hacer es, antes de meter esto aquí, vamos a añadirle un bit más, o sea, un qubit más, a este número b. ¿Por qué? Porque así vamos a poder controlar cuándo va a cambiar el signo. Entonces, hacemos eso. Sumamos a, restamos n, y tenemos que deshacer la transformada cuántica de Fourier para mirar el qubit más significativo. Entonces, ese lo trasladamos a una ancilla con una C0 y rehacemos la transformada cuántica de Fourier. En el caso de que sea 1, lo cual significará que que se ha vuelto un número negativo, necesitamos que vuelva a ser positivo, por la propia definición de una operación modular. Entonces, volveremos a sumarle n. En el caso de que sea 0 y por tanto siguiese siendo positivo, no se lo sumamos. Y ya está. Pero claro, aunque aquí, en este paso, ya técnicamente tenemos esto de aquí, tenemos la ancilla en una situación que no nos gusta, porque lo suyo sería que siguiese siendo 0. Entonces tenemos que eliminar eso. ¿Y cómo lo hacemos? Primero vamos a restar a y vamos a usar una identidad que hay por ahí que nos dice que b más n, que a más b módulo n menos a, eso va a tener un signo contrario al signo que vamos a tener aquí. Entonces, claro, tenemos que poner unas not aquí, en el bit más significativo, y en el caso de que esto sea 1, pues va a restablecer lo que tengamos aquí, y en el caso 0, lo mismo. Esto es simplemente algo que revierte esta zona. Si nos olvidásemos de las ancillas, realmente el circuito solo llegaría hasta aquí. Pero vienen a ser relevantes por bastantes cosas. Y finalmente, pues tenemos que deshacer esta transformación pues poniendo lo contrario. Entonces, claro, ahora vamos a pasar a la puerta CMULT módulo n, que esta lo que va a hacer es una especie de multiplicación. Le vamos a dar dos números, x y b, en binario no transformados, y nos va a devolver b más a por x módulo n. Pero nos lo va a devolver aquí abajo, donde teníamos la entrada de b. Y aquí sí que vamos a meter las transformadas cuánticas de Fourier al principio y al final. Porque si os dais cuenta, si, por ejemplo, en esta puerta hubiéramos metido dentro esto, tendríamos un montonazo de QFT inversa, QFT, y la QFT se va con la QFT inversa. Entonces sería meter puertas que realmente no van a hacer nada y solo van a meter ruido. Entonces por eso las vamos a poner aquí al final. Y esta operación viene a ser simplemente pues una operación de multiplicación en binario de toda la vida, poniendo los bits en binario multiplicados por 2 elevado a un cierto exponente. Y esto nos va a dar esta puerta. Y claro, uno podría pensar, pero esto ya es lo que queremos. Esto, si ponemos b igual a 0, pues ya tendríamos el resultado que queremos para la puerta u. Pero esto estaría mejor que estuviese arriba, porque realmente es lo que queremos. Queremos meter esto y que salga ya este valor aquí. Entonces, para solucionar eso, lo que vamos a hacer es poner la multiplicación con b igual a 0, hacer un swap para mover lo que tengamos aquí a aquí, y otra vez vamos a tener el problema de la ancilla con cosas que no nos gustan. Así que vamos a deshacer aquí abajo la operación haciendo la inversa de la multiplicación con el inverso módulo n de a. Y esto lo que va a hacer es que la ancilla vuelva a ser 0 y tengamos lo que queremos arriba. Y así es como en principio construimos esta puerta. Más o menos, uno cuando lo mira atentamente se da cuenta de que es más sencillo de lo que parece, pero tiene algunos matices. Entonces, esta puerta lo que hace es recibir una X y devuelve esta.
qué es lo que queremos. Y este control que aparece aquí arriba, todo el rato, ese es debido a que la vamos a meter dentro de la Quantum Phase Estimation para obtener nuestros resultados de las fases. Entonces, simplemente ponemos la Quantum Phase Estimation y vamos a obtener un número Y en binario. ¿Y cómo sacamos el periodo de ahí? Pues resulta que la fracción irreducible de este número Y dividido entre 2 elevado al número de qubits que estamos metiendo aquí, que viene a ser n+1 por el qubit extra que hemos metido para controlar el signo, pues la fracción irreducible de esto es un cierto número dividido entre r. Entonces simplemente pues tenemos que calcular esta fracción irreducible y coger el denominador. Y claro, una vez tengamos eso, simplemente tenemos que continuar con la segunda parte del algoritmo de Shor, que sigue siendo pues una parte bastante sencilla y clásica. Ahora bien, podemos pensar, vale, cuando tenemos la puerta A, o cuando tenemos nuestra transformada cuántica de Fourier, tenemos aquí unas fases que cuanto más grande es este número, más pequeñas son. Entonces, puede haber algún punto en el que digamos, seguro que una fase tan pequeña, de 2 elevado al igual a menos 10, seguro que esa fase repercute notablemente en el resultado. Entonces, pues lo que vamos a decir es, vale, pues a partir de cierto punto, esas fases no las metas. Y eso es básicamente lo que vamos a hacer. ¿Cuáles son las motivaciones? Lo primero, esta operación, la QFT, es muy costosa, porque tiene un montonazo de puertas condicionadas aquí y demás cosas que pueden o hacer que tarde más tiempo en ejecutarse o que tenga un montonazo de errores debido a la precisión de nuestras puertas. Y lo segundo, que nuestras puertas no hay un punto en el que no pueden ser tan precisas, porque si estamos factorizando un número al igual con 20 bits, pues claro, 2 a la menos 20, medirlo muy bien para las fases no es fácil. Entonces, pues vamos a ver qué podemos obtener aquí. Lo primero que vamos a hacer es la aproximación en la QFT. Lo que vamos a decir es, vale, a partir de un cierto, a partir de un cierto número en este exponente, corta. Que viene a significar que las fases que sean iguales o menores que pi partido de 2 elevado a un cierto parámetro llamado aprox, estas no las pongas en el circuito. Y claro, esto se puede ver, por ejemplo, aquí, esto es la QFT exacta para 4 qubits y esta es la QFT aproximada para 4 qubits, pero aproximación 2. Entonces se puede ver que es bastante más corta y tiene menos puertas metidas. Y uno pensaría, bueno, pero es muy corta, no va a dar buenos resultados. Pues resulta que si este es el valor que obtendríamos con la QFT, con un circuito que sería QFT puerta A y QFT inversa, del cual podemos saber cuál es el resultado, pues si ponemos la ideal, vamos a obtener en el 100% de las veces este valor de aquí. Pero si ponemos la aproximada, resulta que obtenemos ese valor un 80 y algo % de las veces. Y el resto, pues se va dividiendo en otros valores. Entonces esto está bastante bien. O sea, nos está diciendo que nuestra aproximación nos ofrece con cierta fiabilidad los resultados que esperamos. Entonces, claro, vamos a decir, ¿hasta qué punto puedo bajar sin perder demasiada precisión? Entonces, aquí el rojo significa que esa puerta la estamos aproximando. Entonces vamos a comparar la QFT A y QFT inversa con la QFT aproximada, la puerta A exacta y la puerta QFT inversa aproximada. Estas dos, obviamente, tienen la misma aproximación. Entonces, claro, vamos a decir, ¿cuál es el número mínimo de aproximación, que viene a implicar cuál es la fase mínima también, que necesitamos para que el 95% de las veces que miramos
el resultado que nos da la parte exacta coincida con el resultado que nos da la parte aproximada. Y podemos ver que si esto es lo que necesitaríamos para la exacta, para la aproximada necesitaríamos esta línea roja. Y vemos que a medida que va creciendo el número de qubits, pues como que se van alejando más. Esto en número de operaciones es muy importante porque la exacta requiere este número de aproximaciones en línea verde y la aproximada esta en línea roja. Y esto es una diferencia bastante grande teniendo en cuenta que estamos exigiendo una precisión del 95%, que no es poco. Y podemos parametrizar este crecimiento como una especie de logaritmo, más o menos. Entonces, claro, aquí estamos viendo que podemos cortar en un cierto sitio y no perder demasiado contenido en lo que estamos haciendo. Entonces vamos a probar a hacer lo mismo con la puerta de adición. Y pues vamos a hacer lo mismo, quitar las fases que sean demasiado pequeñas. Y primero vamos a probar poniendo QFTs exactas con la puerta AD aproximada. Y podemos ver esto, que si este es el valor real, pues nos da bastante bien, alrededor de casi un 90% de coincidencias y pues estos dos pequeños picos por ahí que son bastante despreciables. Y si ponemos todo aproximado, lo que obtenemos es que el valor correcto tiene aproximadamente un 70 y algo por ciento de coincidencias, mientras que las demás pues se van distribuyendo en otros valores. Pero en principio está bastante bien, porque aquí se está acumulando el error de esta, el error de esta y el error de esta. Entonces, bueno, más o menos podemos ver cosas. Y además, podemos identificar que uno de los problemas, si hacemos muchas pruebas y lo vamos viendo, que uno de los problemas más significativos es un bit flip en el bit más significativo. Y esto vamos a verlo después, cómo podríamos corregirlo. Pero no aquí, sino que en las siguientes puertas. Concretamente en esta, la puerta de short que queremos implementar para hacer el algoritmo. Entonces, si metemos directamente las puertas, como las hemos aproximado, pues lo que obtenemos es que el resultado de la puerta de short, solo de la puerta, viene a ser, este es el valor correcto y estos son otros valores. Y claro, vemos que coincide con el valor correcto un 15% de las veces, lo cual está bastante mal. Y que tenemos como dos distribuciones que son muy parecidas. Eso es debido precisamente al bit flip. Porque este valor es este valor de aquí con el bit más significativo cambiado. Entonces, ¿cómo podríamos arreglar esto? Pues simplemente poner ese bit a 0 de forma forzada. Y eso podemos hacerlo porque ese bit es el que pusimos extra para controlar el signo. Entonces a la salida tendría que ser 0 sí o sí. Y si forzamos eso usando técnicas que dejan las sencillas mal, pero es para comprobar cómo es el efecto, pues vemos que mejora ligeramente y que al menos los demás valores que aparecen por aquí no son una variación enorme. Si el valor es 33, no te predice, puede ser 103. Y además está el hecho de que en este caso muchas veces falla a la hora de determinar cuál es el valor, porque este pico puede volverse más alto que este pico, pero en este caso ya no. Entonces, al menos digamos que nos centra un poco la media. Y claro, ahora teniendo esto, esta puerta corregida no la vamos a usar. Vamos a usar la que funciona mal. Porque eso tiene interés. Si decimos que aprox 1 es la aproximación para la puerta de adición y aprox 2 es la aproximación para la QFT, incluida la QFT que tenemos dentro del Quantum Phase Estimation, es la misma para esas dos QFTs. Pues claro, si aprox 1 y aprox 2 son distintos, la mayoría de las veces
por no decir todas, el algoritmo acierta menos veces de lo usual. Porque el algoritmo de Shor, por ejemplo, en el caso exacto, nos diría que factorizando 15 acertaríamos como unas 55, o sea, un 55% de las veces, más o menos. Y claro, si ponemos aprox 1 igual a 1 y aprox 2 igual a 5, pues estamos acertando un 5% de las veces. Y aquí realmente lo único que estamos haciendo es decir, haz que tu puerta A sea menos precisa. La QFT en este caso está siendo exacta. Pero en el caso de que por algún motivo pongas aprox 1 y aprox 2 iguales, aunque ambos sean 1, y por tanto todas las puertas estén muy mal aproximadas, curiosamente se acierta el mismo número de veces que en el caso exacto. Por tanto, puedes usar la peor aproximación posible para calcular las cosas exactamente igual que en el caso exacto y ahorrarte muchísimas operaciones intermedias. O al menos eso es lo que hemos podido obtener. Entonces, claro, ahora lo que quedaría para futuro sería ver si esto funciona para números grandes o si es un sesgo o si ha habido algún tipo de error de análisis por el medio. Pero en general son datos bastante interesantes y curiosos, creo yo, porque claro, está haciendo que un algoritmo que es muy grande se vuelva muy pequeño. Entonces, esto era básicamente lo que quería presentar, así que ya podemos romper la RSA. ¿Tenéis alguna pregunta o algo? Una pregunta que quería hacerte. O sea, la idea básica que es reducir el número de puertas necesitadas para implementar. Entonces, si entendí bien, hiciste un plot hasta el igual 18 y en el que veías como que la diferencia entre el número de puertas necesarias era logarítmica. La reducción que era logarítmica o... Creo que era la cortaba o algo así. Sí, pues... creo que era este. Sí. Claro. Aprox viene a ser cuál es el número máximo de puertas que vas a meter en un cubo. Entonces, claro, esto es cómo va creciendo. Uno normalmente diría que tiene que crecer de forma lineal. En el caso exacto tiene que crecer de forma lineal. Pero en este caso crece logarítmicamente. Entonces, ahí está la diferencia. No sé cuál sería la resta, pero seguramente sería, pues... Sí, pero el tema es que mi duda es entonces, Lara. O sea, el tema de que sea logarítmico es una cosa que se lo ha hecho, digamos, experimentalmente, ¿lo has visto? ¿O hay algún motivo por el que pensar que eso sea así asintóticamente? O sea, eso es lo que dudo que tengo. Claro. La cuestión es que en este caso no hemos podido hacer cálculos teóricos, digamos, porque son muchas puertas, Sí. muchas matrices. El único motivo, digamos, que podríamos dar es que las fases pequeñas meten rotaciones cada vez menos relevantes. Y los posibles... Esto es lo que digo yo. Puede no ser verdad. Pero los posibles factores de asimetría cuando... Por ejemplo, aquí vemos que esta parte sigue siendo igual que esta parte. Entonces, digamos que aquí la aproximación es asimétrica, porque aquí está quitando, pero aquí no. Y aquí está quitando mucho más que lo que está quitando aquí, que esté. Entonces, cuanto más qubits hay, este factor de asimetría cada vez se va volviendo más pequeño, porque los últimos cada vez se están pareciendo más a los otros. Más. Sí, bueno, es como un guess, ¿no? O sea, es una hipótesis, digamos. Sí. Vale. Y tenía otra. O sea, cuando dices que decías que son igual prácticamente un 15% de los casos, o sea, aquí yo entiendo que lo que habría que ver es como el trade-off entre el número de, o sea, la velocidad que ganas con la reducción de puertas y la precisión que tienes. Entonces, a lo mejor si
y a repetición 5 veces, o sea que de 5, si antes hace 5 intentos, digamos por exacto, tienes 5 aciertos, y en otro caso tenías 1, a lo mejor te puede compensar si haces otras 5 veces el algoritmo. No sé si me explico. Sí, es algo que me olvidé de comentar, pero efectivamente era otro de los puntos por los que estábamos buscando esto. Aunque reduzcamos precisión, si aumentamos velocidad lo suficiente, pues debería compensarse. En principio, lo que vi haciendo muchas pruebas es que... claro, si aquí, por ejemplo, íbamos a factorizar el 33 creo que tardaba en la forma exacta como 430 segundos. Pero claro, si bajábamos o sea, si le quitábamos 2 interacciones, pues pasaba de 430 a creo que eran 320. Y de hecho, cuando bajábamos a 1:1, pues bajaba creo que a 180 o algo así. Y claro, en los casos asimétricos, pues podías ir jugando y a veces compensaba y a veces no. Dependía de la situación. También está la propiedad de que cuanto más distintos sean estos dos, pues menor tasa de acierto tiene, entonces hay que ir ajustando todos esos parámetros. Sí. Pero en general, una vez que vimos este resultado, ya nos olvidamos del resto. No, claro, es que aquí, si eso es verdad, digamos, sería como un algoritmo de shock mejorado. Básicamente, porque requeriría una puerta por qubit. ¿Y hay alguna interpretación de por qué crees, por qué usando que son as mesmas a mesma aproximación, o mesmo número que acerta máis? Que explicación puede ter iso? A ver, realmente no tenemos ni idea. O sea, ¿Qué fue raro? Recordar que es un trabajo de prácticas, ¿eh? Y estuvo trabajando, debe trabajar en esto 3 semanas. O sea que eso... Pero bueno, me refiero, es una buena línea de investigación. A ver, yo diría, porque esto se me ocurrió esta mañana, que claro, los casos que son acertados, digamos que salen todos con la misma fase, antes de hacer la transformada cuántica de Fourier y todas esas cosas. Entonces, claro, si todos salen con la misma fase, se van a sumar. Pero los casos cerrados como que salen con fases aleatorias. Entonces, en promedio, se anulan. Y eso solo pasa cuando, curiosamente, pones la misma aproximación en uno y en otro, porque cada uno está, pues, por la propia construcción de estos operadores, aquí estamos trabajando con fases. Y si aquí estamos metiendo el mismo orden de fases que aquí, pueden compensarse los números, pero si son distintas, nunca van a poder compensarse. Al final, también la cosa es que si tú metes la misma aproximación 1 y la aproximación 2, estás, digamos, cortando siempre la misma fase. Realmente. Exacto. Entonces, eso algo tiene que ver. O sea, es decir, no es que una aproximación de 1 en el A signifique una fase diferente que una aproximación de 1 en la QCT. Al final es, realmente, por lo que yo veo ahí, es la misma aproximación de base. Entonces ahí tiene algo que ver a lo mejor. Sí, pero podrías ter unha que ten unha aproximación mellor e outra que ten unha aproximación peor. Pero neste caso, estás compensando como cando a aproximación é mala los dous, o que di Alejandro, que por algún efecto compensa o erro e saeche mellor que cando unha ten unha aproximación mellor. O sea, imagínate, 2 con 1 que sexa mellor que 1 con 5, 1 con 1 non é intuitivo. Sí, no. Fíjate que números fixiste esas probas para... Hice las pruebas hasta factorizar el número, no me acuerdo si era el 55. Y es que claro, el 77 ya decían, no, por favor. Necesitamos un simulador máis potente. Non se ten en conta a corrección de erros, non é que va directamente, non? ¿Cuál corrección de error? No, porque despois para implementarlo non... Claro. Para falta engadir as portas, o sea, isto sería
co algoritmo exacto, ¿no? Sin tener en cuenta esa parte. O sea, sin meterle ruido ya en las propias sin fuentes. ser como un ordenador cuántico real. Pero claro, una de las ventajas... Claro. Pero aún así, una de las ventajas que tiene esto es que si solo pones una puerta de una fase muy grande, pues será bastante más fácil controlar esa fase que controlar una fase de 1 partido de 2 elevado a 7. Entonces, eso puede dar una ventaja, supongo. Claro, está fenomenal. Que digo, Gonzalo, A mí me flipó muchísimo. Yo cuando empecé a enfrentar esto dije, guau, pero esto es una movida bastante potente. O sea, es una pena que no esté más tiempo para poder hacer las cosas un poco más, dejar los resultados más aterrizados, pero bueno, a mí me gusta mucho como línea de investigación. ¿Cómo fueron las prácticas? Llevo desde el lunes de la semana pasada. En 2 semanas. Joder, está fenomenal. En 2 semanas. O sea, para entender el algoritmo de short, sea para cuarto. Muy bien, está bueno. ¿Una preguntilla más o algo? Ya sabes, pero podemos preguntar a ver si la gente de casa tiene algo que decir. Sí, está eso, claro. Sí, sí. ¿Queréis decir algo? ¿Hablar? ¿Voz en off? No. Se ve que vamos por 2 minutos más. Nada más de lo que habéis ya comentado, felicitarlo por el excelente trabajo hecho. Supongo que después nos tendrías que ver si podemos nos dejas el código para subirlo a algún repositorio y cosas de estas, y también podremos pedir permiso para poder exponer esta grabación, porque la verdad que la cosa está bastante chula, las cosas como son. Entonces, estaría guay poder difundirlo lo más posible. Pero, pues, nadie tiene alguna pregunta más por mí. Pues nada, felicidades por su trabajo de la hostia, es buenísimo y me encanta. Gracias.